Las gonadotropinas actúan sobre las gónadas y estimulan entonces la producción de otro tipo de hormonas, hormonas esteroideas. En este caso, son hormonas que derivan del colesterol y tenemos el grupo de los mineralocorticoides y glucocorticoides que son secretados en las glándulas suprarrenales, y ovarios y testículos, las gónadas producen principalmente estradiol, testosterona y progesterona. En el caso del ovario, es importante recordar lo que se ha denominado el sistema de 2 células, 2 gonadotropinas. Esta es la forma en la que las células de la teca, que se encuentran por fuera del folículo, y las células de la granulosa, que forman la pared del folículo donde está el óvulo, se acoplan para producir los esteroides sexuales del ovario, el estradiol y la progesterona. Aquí podemos ver entonces cómo las células de la granulosa forman la pared del folículo y las células de la teca es el estroma que rodea cada folículo. Estas dos células tienen sensibilidad para una gonadotropina. Las células de la teca preferencialmente son estimuladas por la hormona luteinizante y esto conlleva a la producción de andrógenos, especialmente androstenediona. Esa androstenediona, una hormona esteroidea, atraviesa la membrana celular y llega a la célula de la granulosa. La célula granulosa es estimulada entonces por la hormona folículo estimulante, que además de favorecer su multiplicación y desarrollo, estimula en ella la capacidad de aromatizar, es decir, como veremos, transformar la androstenediona, que es un andrógeno, en estrona y en estradiol. Entonces, en el ovario endocrino, una célula estimulada por hormona luteinizante produce principalmente andrógenos y una célula estimulada por la hormona folículo estimulante transforma esos andrógenos por aromatización en estradiol. Es importante recordar también que las hormonas esteroideas, debido a que son liposolubles, transcurren en una proporción, una fracción muy grande en plasma, unidas a proteínas, como la albúmina, y esta proteína específica, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales, Sexual Hormone Binding Globulin, más del 97% de las hormonas esteroideas están unidas a estas proteínas, y la fracción libre, que puede representar el 1 o el 2%, es la que es bioactiva, la que está disponible a ingresar en los tejidos diana, como por ejemplo pudiera ser el útero, el endometrio, etc. Esta proteína sérica, producida en el hígado, su producción es a su vez controlada de forma endocrina. La síntesis de esta globulina fijadora de hormonas sexuales aumenta por estrógenos y tiroxina, y su síntesis es inhibida o disminuye por andrógenos e insulina. En el testículo hay una proteína similar que produce la célula de Sertoli, que es denominada ABP, Androgen Binding Protein, o la proteína fijadora de andrógenos, que se encarga de mantener un nivel o una concentración de testosterona elevada en el túbulo seminífero, que es importante para la espermatogénesis. Entonces, entre el hipotálamo, hipófisis y gónada, se establece una comunicación para el control endocrino de la gametogénesis. Esa comunicación establece un feedback, donde tenemos que la neurona GnRH estimula al gonadotropo en la adenohipófisis. El gonadotropo produce hormona folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante actuaría entonces sobre células de la granulosa, la hormona luteinizante sobre la teca, y esto conllevaría a la producción de los esteroides sexuales. En el caso de las 2 primeras semanas del desarrollo del folículo, donde predomina el estradiol ejerce una inhibición, a medida que aumentan los niveles en sangre, inhibe la producción de FSH en la adenohipófisis e inhibe la liberación de GnRH en el hipotálamo. Y en la cercanía de la ovulación
hay un efecto que podríamos decir que es paradójico pero importante. El estradiol elevado por encima de un dintel varias horas produce una descarga, como veremos, de un pico de hormona luteinizante predominante, que es lo que finalmente conduce a la maduración del óvulo y la ruptura del folículo y la ovulación. Por otro lado, en la fase lútea, una vez que se produce la ovulación, el folículo que queda sufre un cambio y se transforma entonces en cuerpo lúteo, que produce estradiol y esta vez progesterona, y la progesterona también tiene un efecto inhibitorio a nivel de hipófisis para la producción de FSH-LH y a nivel de hipotálamo para la liberación de GnRH. Y así se establece entonces el control donde hay una estimulación de la hipófisis hacia la gónada, pero la gónada a través de los esteroides sexuales logra también controlar por un asa de retroalimentación negativa la producción de las hormonas gonadotropinas. Aparte de los esteroides sexuales, otra retroalimentación importante en el control son los péptidos. Específicamente estos péptidos ováricos, vamos solamente a comentar que tiene un efecto, el más importante es la inhibina, es un heterodímero igual, una glicoproteína, es sintetizada por muchos tejidos, pero en el ovario es sintetizada por las células de la granulosa, de forma tal que a medida que se desarrolla el folículo que se va haciendo dominante, envía inhibina a sangre periférica que llega a hipófisis e hipotálamo y disminuye la producción de gonadotropinas, comprometiendo entonces el desarrollo de otros folículos que son más pequeños y no están todavía preparados para adaptarse a la disminución de la hormona foliculoestimulante. En el caso de las células de Sertoli en el testículo, las células del túbulo seminífero, igual, ellas producen inhibina y esa inhibina también ejerce un efecto a nivel central, disminuyendo la producción de gonadotropinas. Otro péptido importante es la activina, también producida por las células de la granulosa y la célula de Sertoli, que tiene otro efecto, en este caso estimulador. La activina tiene un efecto sobre la hipófisis y aumenta la síntesis de FSH. Entonces su nombre tiene que ver con su función. La inhibina inhibe la producción de gonadotropinas, específicamente FSH, y la activina estimula en hipófisis la producción de gonadotropinas, de FSH. La activina también parece tener un efecto paracrino, es decir, en las células que se encuentran en las cercanías, en el tejido, en el propio ovario, aumentando la actividad de la aromatización de andrógenos a estrógenos y la expresión de receptores para hormona foliculoestimulante y receptores para hormona luteinizante. Entonces, en primates y humanos, no solamente tenemos el efecto de retroalimentación de los esteroides sexuales, sino también de los péptidos, el más importante, inhibina, que produce la célula de la granulosa en el ovario y la célula de Sertoli en el testículo. Aquí podemos ver el ciclo ovárico. En este caso tenemos los días, por ejemplo, 28 días de duración. La primera mitad del ciclo consiste en el desarrollo del folículo, primero el reclutamiento, luego la selección y la dominancia de un folículo. En ese momento podemos, luego de la ovulación, la transformación del folículo en cuerpo lúteo y finalmente la atresia del folículo. Entonces podemos ver cómo se establece un diálogo entre el ovario y hipotálamo hipófisis. Aquí podemos ver cómo ese ciclo ovárico está relacionado, por supuesto, con el ciclo uterino, el ciclo menstrual. Nosotros llamamos el primer día del ciclo el primer día de la regla. Realmente ese es el final de la foliculogénesis del ciclo previo, porque es cuando se produjo la atresia del cuerpo lúteo. Al producirse la atresia del cuerpo lúteo, los niveles de estradiol y progesterona que producía esta unidad endocrina caen bruscamente. Y eso hace que la inhibición que ejercían sobre hipotálamo e hipófisis desaparezca. Por tanto, hay un incremento de hormona foliculoestimulante. Ese incremento de hormona foliculoestimulante va a reclutar a folículos que, como hemos dicho, han venido iniciando maduración varias semanas antes, pero en un periodo que no depende de hormonas, un periodo no endocrino o preendocrino. Y entonces son rescatados
de la atresia que yo les decía que era posible, e inician entonces la maduración. Este folículo, uno de ellos, crece más, se establece la selección de este folículo se hace dominante, y como aumenta la producción de estrógenos, hace un efecto inhibitorio sobre hipotálamo hipófisis, disminuyendo entonces paulatinamente la producción de hormona folículo estimulante. Esto compromete el desarrollo de los otros folículos de la cohorte que, como digo, no tienen un suficiente número de receptores de FSH para mantenerse activos, madurando con niveles bajos de FSH. Entonces, mediante inhibina y mediante los niveles de estradiol que van aumentando a medida que el folículo dominante se hace más grande, con un mayor número de células de la granulosa y mayor capacidad de aromatizar y de producir estradiol, empieza a disminuir la concentración de hormona folículo estimulante y comprometer entonces el desarrollo de otros folículos. Este folículo dominante, finalmente, produce un nivel de estradiol muy elevado y esto tiene un efecto paradójico, pero de una retroalimentación positiva, con una liberación en pico de hormona luteinizante, que es acompañada de una pequeña liberación de hormona folículo estimulante, y esto induce la maduración final del óvulo y la ruptura del folículo, lo que conocemos como la ovulación hacia el día 10 o 14 del ciclo menstrual. Luego de la ovulación se produce entonces la luteogénesis, el cambio del folículo maduro a cuerpo lúteo, y entonces empieza una producción de progesterona y de estradiol. Esta producción inhibe entonces la liberación de gonadotropinas, inhibe a nivel hipotalámico hipofisario, y entonces nuevamente FSH y LH se encuentran bajas. El cuerpo lúteo tiene una duración de unos 12 días, más o menos 2 días, y luego se produce automáticamente la luteólisis. Ese cuerpo lúteo entonces sufre atresia y luego viene entonces la caída de los esteroides sexuales que producía. Esto produce entonces la descamación del endometrio, el sangrado menstrual y el incremento de la hormona FSH al no existir la inhibición de estradiol y progesterona y nuevamente reclutamiento para un nuevo ciclo ovárico y ciclo menstrual. Y así sucesivamente. En el caso de la espermatogénesis no hablamos de ciclos. La espermatogénesis se produce constantemente, la secreción es pulsátil, pero no es una secreción cíclica, no varían las GnRH y las gonadotropinas. En el caso del control de la espermatogénesis, la hormona folículo estimulante decimos que tiene una acción directa. La célula de Sertoli, la célula nodriza de los espermatozoides, tiene receptores para FSH y por tanto recibe la señal directamente de esta gonadotropina. Esto es una acción no esteroidea porque la FSH es una glicoproteína, es una acción no pulsátil. La hormona luteinizante tiene un efecto sobre la espermatogénesis pero indirecto, porque la célula de Sertoli no tiene receptores para LH. Entonces, la hormona luteinizante estimula a la célula de Leydig, esta célula que se encuentra en el intersticio, alrededor del túbulo, que produce testosterona. Esa testosterona, a su vez, actúa sobre ese sistema muscular peritubular, y ese sistema muscular peritubular aparentemente produce ciertos factores endocrinos que finalmente estimulan a la célula de Sertoli. Esto es una acción esteroidea y pulsátil. Entonces, es importante, como podemos ver aquí, igual se establece una retroalimentación entre hipotálamo, hipófisis y gónada. Podemos ver el hipotálamo, produce GnRH, estimula la producción de FSH y de LH. La FSH estimula la espermatogénesis actuando directamente sobre la célula de Sertoli, que es la célula nodriza de las células germinales, pero la hormona luteinizante actúa sobre la célula de Leydig, la célula endocrina que produce testosterona, y es esta testosterona la que actuaría a nivel de la célula de Sertoli, donde aumenta muchísimo su concentración por esa proteína fijadora de andrógenos que comentamos que es similar a la proteína plasmática fijadora de esteroides sexuales. Y es muy importante el efecto de la testosterona sobre el sistema mioide peritubular, esas fibras musculares que rodean el túbulo seminífero, que producen factores paracrinos que actúan directamente sobre la célula de Sertoli para favorecer la espermatogénesis. En el caso de la retroalimentación, podemos ver que el control de la producción en el varón de gonadotropinas y de GnRH se establece por una retroalimentación negativa de testosterona
¿ok? Y de inhibina. En el caso del varón, la que predomina es la inhibina B. Finalmente, es interesante que el efecto de retroalimentación negativa de la testosterona a nivel central en el hipotálamo en el varón no se lleva a cabo como testosterona, sino a través del estradiol. ¿Cómo es esto? Esto es porque muchas neuronas de varias áreas del cerebro, y por supuesto las del hipotálamo, tienen la enzima aromatasa. Cuando la testosterona penetra en la célula, es inmediatamente aromatizada. Y no es la testosterona directamente la que ejerce sus efectos a nivel central, sino es la testosterona que ha sido aromatizada a estradiol la que finalmente ejerce su efecto de retroalimentación a nivel del hipotálamo. Es decir, testosterona se aromatiza a estradiol y es el estradiol que se une a su receptor en las neuronas del hipotálamo el que finalmente lleva la señal de retroalimentación en el varón. Esto es interesante desde el punto de vista clínico porque explica la posibilidad de utilizar los antiestrógenos como medida terapéutica en la infertilidad masculina y tiene otras implicaciones que tienen que ver con el desarrollo del cerebro fetal. En el caso de la retroalimentación, podemos ver que el control de la producción en el varón de gonadotropinas y de GnRH se establece por una retroalimentación negativa de testosterona, ¿ok? Y de inhibina. En el caso del varón, la que predomina es la inhibina B. Muchas gracias por su atención.